Bienvenidos un día más a vuestro canal, el de Estrategias de Inversión. Gracias como siempre a todos por estar aquí con nosotros. Empezamos ahora mismo nuestro consultorio de fondos de inversión, como siempre, de la mano de dos más que profesionales de Consulae EAF. Hablamos de José Manuel García Rolán y de Miguel Ángel Cicuéndez, que ya están con nosotros ambos. Eh, Bienvenidos. ¿Qué tal estáis, José Manuel, Miguel Ángel, José Manuel? Encantado de saludarte otra vez. Muy bien, aquí pasando el veranito. A ver si nos dejan tranquilos. Perfecto. Muy bien, Pues muy bien. nada, lo mismo digo, Natalia. Oye, encantado de estar en el mes de agosto porque oye, ahí el mercado se está moviendo. Oye, y nosotros nos conectamos porque es nuestra obligación estar siguiéndolo. Ujú. Y sobre todo que hay muchos inversores interesados en lo que está pasando en estos momentos en el mercado. Así que todo lo referente a fondos, vosotros sois, como decimos, expertos en primer orden y vamos con esas consultas que nos han llegado al consultorio, si os parece. La primera es para ti, José Manuel. Nos dice, buenos días, un placer tenerlos de nuevo por aquí. Y dice, para apostar por un Pepe Value que complete a uno que tiene, dice, de Indexa y del que está además muy contento. Dice que por cuál te inclinarías entre Advalor, Oros, Magallanes o Cobas. También dice que te agradecería tu opinión sobre un fondo en concreto, un MFS Meridian Contrarian Value, como alternativa, dice, a otro que tiene. Que muchas gracias, eso sí, te da las gracias por tu valiosa ayuda. ¿Qué le puedes decir? Bueno, gracias a vosotros por las preguntas, que siempre son de agradecer. Y bueno, pues en principio, las cuatro gestoras que nos comenta son referentes nacionales a la hora de invertir en el Conservo Value. A nosotros nos gusta particularmente la gestora Oros, que podemos ver aquí en pantalla, ya que han mantenido unos resultados históricos muy atractivos, generando alfa tanto en sus planes de pensiones como en sus fondos de inversión, consiguiendo rentabilidades atractivas, pero también proporcionando un gran control de volatilidad en sus productos, que eso es muy importante. Ya digo que tanto AZ Valor, Magallanes y Cobas, pues hombre, son de sobra conocidos. Aquí está el de AZ Valor, también es otra gestora que nos ha hecho fenomenal, y presentan un poco más de volatilidad en general que el Oros, pero son productos que nos gusta y que insistimos que son gestoras referentes de gestión value para tener en cuenta y, por tanto, incluso puede seleccionar una o varias ideas, tanto de Magallanes, Cobas o Oros, etcétera, para construir una cartera value diversificando por gestor. Respecto al fondo de MFS, nos parece un gran fondo de inversión, sin duda. Y además es un fondo que se está comportando de manera totalmente radical y muy diferente al Fidelity Fast que comenta, que desde luego hace unos meses que no ha sabido dar con la tecla adecuada, por tanto, eh, no dudaríamos en elegirlo para sustituir al Fidelity e incluso para incorporarlo en cualquier cartera de inversión con sesgo equilibrado o agresivo, que bueno, pues en general es un fondo que lo está haciendo muy bien en el año y tiene un histórico estupendo. Perfecto, pues vamos con la segunda pregunta, Miguel Ángel, es para ti. Dice que hasta ahora había una diferencia entre el euro y el dólar, lo estamos viendo hoy mismo, está por encima de las 1,16, pero bueno, él pone sobre la mesa una posibilidad que además contemplaban todos los analistas a principios de año, si recordamos, que es que se llegara a la paridad, algo que se ha movido de forma totalmente contraria. Bien, pues sobre esta premisa dice que beneficiarían de esta situación y te da las gracias por tu respuesta. Bueno, buenos días y muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, cuando todos los analistas piensan una cosa, normalmente termina ocurriendo lo contrario. Se hablaba de que se iba a la paridad y, bueno, pues hemos visto que lo hemos tenido en 1,18, ahora está por encima de los entornos de 1,16 y entiendo que la pregunta se refiere a qué tipo de fondos se pueden beneficiar si el dólar se revaloriza y vuelve a la paridad con el euro. Si fuera así, lógicamente, ante una revalorización del dólar con una relación con el euro, bueno, pues el inversor europeo, digamos que no se vería beneficiado, ya que todos los fondos que tengan cuya divisa base sea el dólar, es decir, los fondos de renta fija o de renta variable que invierten en activos en dólares o que su divisa base sea el dólar, bueno, pues digamos que si se va a la paridad, pues lógicamente
pues ganarían y se beneficiarían de este movimiento. Hay que saber si alguien tiene un fondo cubierto o no lo tiene, y a la hora de invertir ahora, pues nosotros entendemos que según se acerca a la zona de 1,18, 1,20, es mejor entrar sin tener cobertura de divisa. Vamos, José Manuel, con otra pregunta. Este inversor quiere saber tu opinión sobre un fondo en concreto, sobre el CPR Credits Invest Grade. Dice que para el momento actual, ¿qué le puedes decir? Estamos hablando de un gran fondo de renta fija europea que invierte en deuda corporativa y de gobiernos con una gestión muy activa y con una volatilidad muy controlada, como podemos ver, que le ha servido para conseguir retornos muy atractivos en los últimos años y con bajo riesgo. Si solo miramos como el espejo retrovisor, el fondo podría mantenerse en cartera para el momento actual, si siempre teniendo en cuenta que si prioriza mantener una inversión con baja volatilidad. Por otro lado, si quiere algún otro eh, elemento, más rentabilidad, nosotros preferimos quizá otros fondos o otra exposición a renta fija de carácter más global, con peso, con mayor peso en Estados Unidos, ya que los tipos de interés están altos y con expectativas de bajada en los próximos meses, mientras que en Europa los tipos ya han bajado. Recordemos que ha habido el último año unas bajadas importantes en los tipos en Europa y prácticamente ese recorrido ya lo han hecho. Entonces, ahora mismo el recorrido de los tipos de interés en Europa está bastante limitado. Por tanto, considerando que hay alternativas más interesantes en fondos globales de renta fija con cobertura de divisa, si no quiere tener riesgo de divisa, que yo creo que, como hablamos antes, es lo más sensato ahora mismo, teniendo en cuenta que mientras no pase el verano podemos tener volatilidad en divisas, pero también puedo optar por fondos en euros con la divisa descubierta. Si piensa que, como decía antes Miguel Ángel, si el dólar se acerca a 1,20 o está en esa zona, o piensa que el dólar puede revalorizarse a medio plazo. Ujú. Vamos con otra pregunta. Miguel Ángel, es para ti. Nos dice este inversor que tiene una cartera bastante equilibrada. Dice que un 45% lo tiene en renta variable, que tiene invertido un 40% en renta fija y que tiene un 10% en liquidez. Dice que se está planteando invertir un 5% en un fondo concreto, en el Lazard Global LSTD Infras en euros. ¿Qué opinión te merece esta idea y si sigues viendo recorrido en los fondos de tecnología? Pues bien, con relación al Fondo de Infraestructuras Global, el fondo nos gusta tanto por la exposición global al sector como por su comportamiento histórico. Además, nos parece adecuado invertir en la clase en euros con divisa cubierta en este momento, y en caso de que el dólar se aproxime a los entornos de 1,20, descubrir la cobertura, como hemos dicho anteriormente. Con respecto al sectorial de infraestructura, sabemos que suele ser una temática que descorrelaciona en las carteras, ya que suele comportarse mejor en los momentos más complicados del mercado, y por tanto, pensando en el largo plazo y como elemento descorrelacionador dentro de la cartera, nos parece una idea adecuada. Y por último, la tecnología vemos que lógicamente tiene recorrido. Siempre hay que mantener un peso sectorial ahí. Bueno, todo va a depender un poco de cuál sea el perfil del cliente, ¿no? Ya que no olvidemos que es el sector que más crece con diferencia en el largo plazo y que va a generar mayores retornos. Pero sí es cierto que hay que vigilar la valoración. Ahora mismo, y sobre todo los grandes valores, tienen una valoración muy exigente y hay que ser prudente con el peso en la cartera. Nosotros estamos más posicionados en general en fondos con menos pesos en los 7 grandes en este momento que en el índice, y en general hemos reducido exposición al sector. Si está esperando entrar, mejor tenga paciencia y hacerlo en las correcciones y de forma gradual. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta, que es claramente estacional y es para ti, José Manuel. Nos pregunta este inversor que qué fondos de renta fija son adecuados, dice, para estar tranquilos bajo la sombrilla en este mes de agosto. Si hay algún fondo que merezca tu atención. Y nos habla de su perfil. Dice que es un inversor moderado a corto y a medio plazo. ¿Qué le puedes decir? Pues sin duda, tal como está ahora mismo la situación, es momento de poner la sombrilla y estar tranquilos. Entonces, en estos momentos en renta fija conviene apostar por fondos, bueno, por fondos que de alguna forma sean de calidad, de renta fija a corto plazo en euros, y si opta por fondos que invierten en activos globales, mejor, como hemos dicho, estamos insistiendo, cubrir la divisa en estos momentos para evitarnos sustos.
por lo menos a corto plazo. Algunas ideas que podemos considerar pues, de este tipo, pues Sigma Ahorro podría ser uno de ellos, otro que tenemos aquí, Pinco corto plazo americano, short term, es decir, también puede incluir fondos de renta fija que hagan gestión activa con baja volatilidad, que le proporcione retornos atractivos, pero con poco riesgo. Algunas ideas, pues hombre, Carmignac Securité, Mucini Short Term, Eurohedge, Pinco Short Term, DNACA Alpha Bond, es decir, otro fondo que lo está haciendo muy bien, como podemos ver, y que es una gestión muy activa y de calidad con bajo riesgo. Son ideas que pueden incluso compaginarlas entre sí para bajar más riesgo todavía en la cartera. Muy bien. Miguel Ángel, nos dice este inversor cuál es su perfil, nos dice de inicio, de entrada, que tiene un perfil arriesgado y que posee una cartera de fondos, dice que está ampliamente diversificada. Dice, entre mis fondos hay dos que están teniendo una evolución bastante mala, dice, en el presente año. Y nos habla de ellos, del GQG Global Partners Equity y del Polar Global Insurance. ¿Qué opinas de ellos? Y que si te parece que esta mala racha pues puede ser coyuntural o si puede ser estructural y prolongarse, dice, a medio plazo y que entonces pues pone sobre la mesa la posibilidad de cambiar de aires. Y te da las gracias por atender su consulta. Pues bien, el Polar Global Insurance, en nuestra opinión, es un excelente fondo sectorial con un peso del 100% en el sector financiero y no vemos tampoco que esté teniendo un mal comportamiento. Si tiene en cuenta que es un fondo con divisa base dólar, que el dólar, como ya hemos comentado, este año lleva una pérdida importante y que aún así el fondo está ganando un 3% en el año. El comportamiento del fondo es más bien, yo creo que aceptable. Con respecto al GQG Global Partners, fondo global diversificado con sesgo valor, sí que parece que este año la estrategia no le está funcionando. Si bien a largo plazo se trata de un gran fondo. En 2025 se nota un comportamiento que no viene justificado tanto por la divisa como posiblemente una mala asignación de los activos. Es decir, que se puede haber mezclado las dos situaciones. Por tanto, si sería un fondo susceptible para sustituirlo en la cartera. Como ya hemos comentado, un año como este, donde el dólar ha perdido un 10% con el euro, es importante revisar si queremos tener exposición al dólar o no para seleccionar la clase del fondo más adecuado a nuestro perfil. Muy bien. Siguiente pregunta, José Manuel, es para ti, en este caso es de una inversora. Nos dice que tiene un fondo Tikehau para la parte de liquidez de su cartera. Dice que recientemente, y para pasar agosto, lo que ha hecho ha sido consolidar beneficios en fondos de renta variable y para diversificar y no depositarlo, como dice, en este fondo, aunque dice que está bastante contenta con él, pues ha pensado en acompañarlo con algunos de los siguientes fondos y que te agradecería tu opinión. Nos ofrece varios, alguno de PIMCO, otro de AXA, otro de Man Global Investment Grade. ¿Qué le puedes decir? El fondo de Tikehau Short Duration se trata de un fondo de renta fija corporativa, con sesgo principalmente en Europa y con una duración muy baja. No llega a un año, con una volatilidad también lógicamente baja, pero también con un rendimiento pobre. Es decir, realmente, bueno, pues estamos viendo que en general es un fondo que con una bajada de tipo de interés en Europa, pues lógicamente va a tener menos rentabilidad a futuro. Con lo cual, es un fondo que nosotros hasta ahora nos parece que ha sido atractivo, pero quizá hay alternativas mejores como ya hemos comentado. Eh, Nuestro consejo, si nos permite, sería mejor considerar otros fondos que tengan un poco más de duración, como ya hemos indicado. Pero los fondos que propone, nos gusta el Nordea Low Duration, es decir, el Nordea es un fondo que nosotros tenemos en muchas carteras y que trabajamos con él de forma bueno, pues muy intensa en los últimos años. Es un fondo que llevamos trabajando y es adecuado sobre todo para la parte defensiva de la cartera. También nos parece adecuado el fondo de MAN, el fondo que tiene mayor duración, Investment Grade. También la calidad crediticia no es tan alta como el fondo de Nordea, pero compaginado nos parece interesante para conseguir una mayor rentabilidad con una volatilidad, perdón, muy controlada. Incluyendo los fondos en la cartera, creemos que tiene todo el sentido y si lo
compagina con un fondo de renta fija a más corto plazo, pues tiene también todo el sentido, pero no olvidemos que conseguiría mayor rentabilidad. Por último, con relación, por lo menos mayor potencial. Por último, con relación al PINCO de Low Duration, Income nos parece un fondo muy atractivo para la parte excesiva de la cartera, pero dado que probablemente, como ya estamos indicando, en septiembre puede que se inicie la posible bajada de tipos en Estados Unidos, nuestro consejo también sería sustituir este fondo por el PINCO Income, que es un poco el hermano mayor, que de alguna forma bueno, tiene una mayor duración a costa de una mayor volatilidad, pero con la posibilidad de conseguir un mayor retorno. Muy bien, vamos con la última pregunta, Miguel Ángel, que es para ti. Nos dice este inversor que está interesado en un fondo de renta fija global y que le han recomendado dos, en concreto el JPM Global Bond Opportunities en euros y un PINCO GIS Income Fund. ¿Qué opinas de ellos? Que si te parecen buenas opciones. Y si podrías decirle Suisin, dice que es bastante nuevo y que cuando busca estos nombres por internet, pues lo que le aparecen son multitud de fondos con nombres además que son muy parecidos y la verdad es que dice que no sabe cuál se supone que es el que finalmente le han recomendado. Te da las gracias y dice disculpe por las molestias. Nada, ninguna molestia, encantado. Los dos son fondos buenos y de hecho nosotros los tenemos en muchas carteras de clientes a los que asesoramos. En principio son muy parecidos entre sí, con una cartera compuesta por renta fija con duraciones intermedias entre 3 y 5 años y con presencia en bonos gubernamentales y corporativos a nivel global y con bastante peso en bonos americanos. Algo que en este momento nos parece muy adecuado. En cuanto a las numerosas clases que existen, la clave está en elegir bien la divisa en la que se quiere invertir el fondo o valorar si se quiere o no cubrir la divisa. No le podríamos decir el easing sin saber exactamente qué divisa quiere, pues claro, este es un dato que no nos da. O sea, nos dice que no ha encontrado muchos, pero nos gustaría realmente saber si lo quieren dólares, lo quieren dólares cubiertos. Hombre, ¿cuándo podría ser interesante comprar estos fondos? Pues cuando se llegue a 1,20, si se llega con el euro dólar, y bueno, pues ahí digamos que pudiera ser una zona de techo, entonces, y no cubrir la divisa. Pero nosotros lo que le aconsejamos es que si quiere que nos contacte, y nosotros le podemos decir en concreto el leasing, que es dependiendo de sus necesidades. Perfecto. Pues hasta aquí el consultorio de fondos con los socios y expertos de Consulae EAF, con Miguel Ángel Cicuéndez y José Manuel García Rolán. Gracias, como siempre, a ambos, especialmente por hacer un esfuerzo y estar aquí en el mes de agosto, que sabemos que no es nada fácil, pero como vemos, con mucho interés por parte de los inversores. Gracias a ambos y bueno, nos vemos en septiembre, si os parece. Pues Natalia, nada, hasta Natalia, septiembre. hasta septiembre y feliz verano a todos los que nos vean. Feliz Perfecto. verano. Feliz verano para todos. Gracias.